Hermanos, las estadísticas nos muestran que en el cuerpo de Cristo, nuestra vida personal de oración es anémica. Aún entre los pastores se están orando 10 minutos al día. ¿Okay? Es una realidad, es algo que tenemos que confrontar y es algo que tenemos que arreglar. Y yo estoy convencido de que antes de que Cristo venga, Cristo va a encontrar una iglesia completamente enamorada de Él. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando usted estaba de novio con su esposa o si tiene novia ahora mismo, pasar tiempo con esa persona no es difícil? ¿Ah? Yo me acuerdo cuando mi esposa era mi noviecita y ella vivía en Carolina del Norte, yo vivía en Florida, en Jacksonville, y estaban en el teléfono y hablando y hablando y hablando y ya era la 1, 2 de la mañana y vas a colgar. Sí, voy a colgar. Y yo me quedaba dormido, empezaba a roncar y a ella le encantaba mis ronquidos tanto. Y era una cosa tremenda. Al otro día levantarse por la mañana temprano, uno cansado. Pero no nos importaba, lo hacíamos de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Algo nos está pasando a nosotros que en nuestra relación con Dios, esa comunión con Dios está siendo interrumpida. El hermano John Wesley de los 1800, muchos los consideran el fundador de la denominación metodista, era un hombre que decía: tengo tanto que hacer que si no oro por lo menos 4 horas al día, no puedo hacer nada. Totalmente contrario a lo que decimos hoy. Hoy decimos, tengo tanto que hacer que no puedo orar. En esos tiempos, pues, los servicios en muchas iglesias, en los campos de los Estados Unidos, había servicio una vez al mes, porque era difícil encontrar pastores. Entonces un pastor tenía que montarse en su caballo y le tomaban días para llegar a la otra iglesia y después la otra iglesia. Entonces, nosotros de alguna forma, Satanás nos permite hacer muchas cosas, pero cuando se trata de nuestra relación íntima con Dios, siempre hay algo que nos interrumpe. Entonces, como consejero cristiano que soy, encuentro muchas personas sufriendo en el cuerpo de Cristo, con depresión, con ansiedad, con tristezas profundas, algunos con coraje que no pueden controlar, destruyendo sus matrimonios. Y entonces, pues claro, nosotros pues estudiamos estrategias para hacer esto, para hacer lo otro, pero he encontrado a través de los años que el problema central es que todos y cada una de esas personas no tienen una relación con Dios. Sí, ellos van a la iglesia, sí se consideran personas buenas de acuerdo a los estándares del mundo, pero cuando se trata de su relación con Dios, esa relación con Dios íntima con Él no está. ¿Ves? Entonces, en el primer servicio hablamos un poquito de cómo eso se ve. Entonces, hoy quiero que nosotros enfaticemos en el Salmo 100, porque un aspecto o los aspectos importantísimos de la oración no es tan solo la intercesión por otro, no es tan solo otros aspectos de la oración, pero es la alabanza y la adoración. Nosotros necesitamos un entendimiento claro de lo que es la alabanza y de lo que es la adoración. Entonces, cuando yo me mudé para Guayanilla en diciembre del año pasado con Reina, una de las cosas que me pasó fue que Dios comenzó a intensificar mi relación íntima con Él. Entonces, ahí en el balcón de esa casa, con una vista a los montes preciosos de Guayanilla, Dios me dijo: te quiero aquí conmigo. Hay 20,000 cosas que hacer, el patio hay que cortarlo, hay que hacer 20,000 cosas. Yo hice todo eso, pero Dios me dijo: quiero que tú te pases tiempo conmigo aquí. Y ya yo me creía que mi relación con Dios era buena, pero siempre Dios tiene otros niveles. Entonces ahí, pasando ese tiempo con Dios, Dios ha hecho algo conmigo que en mis años de cristiano, de pastor y todo eso, es algo nuevo, donde mi creatividad ha aumentado. Yo he escrito canciones antes, yo he escrito libros antes,
Pero ahí, en ese monte, en ese barrio desconocido de Guayanilla, ahí Dios me ha dado tantas enseñanzas, tantos libros, me ha dado más de 20 canciones ahí en ese lugar. Y la primera canción que me dio fue esta canción, Qué pedantería, que quiero compartir con ustedes hoy. Amén. Aleluya. Déjalo reír, déjalo llorar, es como paloma, no le contristes más. Ya no lo detengas, dale libertad, sin él no somos nada. Solo rutinas humanas, ¿acaso puede salvar o transformar un alma? Son tuyos los dones, o tuyo el poder. Qué pedantería ignorarlo a él, oh gran consejero. Por favor, perdóname. Aleluya. Santo Espíritu de Vamos a ponernos de pie, hermanos. manifiéstate, ven como un río, Vamos a adorarle. como un temblor, toma el control. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate, ven como un río, como un temblor, y toma el control. Aleluya. Santo Espíritu, aleluya. Manifiéstate, Espíritu Santo. Gloria, gloria, son tuyos los dones, o tuyo el poder. Qué pedantería ignorarlo a él, oh gran consejero. Por favor, perdóname. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate,
Espíritu Santo somos nada. Aleluya. Denle en gloria a Dios, denle en gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Esa es una canción que viene ya cocinándose en mi espíritu desde hace más de 20 años. Dejando a Puerto Rico, nací de nuevo en Jacksonville, Florida. Viví en Carolina del Norte, donde pastoreé. Viví en Alaska. Viví en Arizona antes de morar en Puerto Rico. Y en ese proceso Dios me pasó por diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Algunas eran más pentecostales, otras eran más bautistas, algunas eran blancas, otras eran negras, otras eran una combinación. Y bueno, y yo le di gracias a Dios por eso, porque aprendí muchas cosas. Pero una de las cosas que a mí me herían grandemente era cuando veía cómo nosotros, y digo nosotros porque yo lo hice también, nosotros como seguíamos ciertas rutinas y tenemos que cumplir con ciertas rutinas, en ese proceso contristábamos al Espíritu Santo. Y había veces que tú veías personas, 15, 20 personas llorando ante la presencia de Dios y sintiendo la presencia de Dios, confrontando 20,000 problemas en la casa, problemas de 20,000 cosas. Y el Espíritu Santo los tocaba y de repente se interrumpía todo porque había que seguir cierta rutina. Y yo cuando era más joven, pues mi tolerancia para esas cosas pues no era muy buena y a veces reaccionaba no de la forma más espiritual tampoco. Hoy día, ya a los 58 años, pues he aprendido ciertas cosas, hermano. Entonces nosotros muchas veces tenemos que establecer ciertas estructuras cuando nos reunimos, porque por ejemplo, si usted tiene un edificio que está rentado, le dan hasta cierta hora, ¿ves? Entonces, pues hay que adaptarse a ciertas cosas. Entonces he aprendido a entender esas cosas. Pero entonces lo que quiero enseñarle en este día es que tiene que haber un momento en sus vidas donde usted mismo vaya a Dios sin ningún tipo de limitación. A mí me gusta este momento. Me gusta conocer a hermanos y hermanas. Me gusta, allá en Puerto Rico sirvo en la iglesia de los discípulos de Cristo allá bajo el pastorado del hermano Javier Gómez. Y yo estoy muy contento allá, una iglesia pequeñita, chévere. Yo estoy en orden, usted me entiende. Y ahí predico y ahí sirvo y todo está bien. Pero mi tiempo favorito es mi tiempo con Dios. ¿Ves? Especialmente por las mañanas. No podemos empezar el día a levantarnos, tomarnos el café y para afuera. No podemos empezar así, porque allá afuera hay muchos retos. Allá tenemos que estar preparados para las bendiciones que vienen, para que no nos pongamos arrogantes, y para los retos que vienen, porque vienen. Y si usted se da cuenta, cada vez el ataque en contra de nuestra fe se va aumentando más y más. Y tenemos que estar preparados para eso. Y la forma de nosotros prepararnos es cuando nosotros pasamos tiempo con el Padre. Pasamos tiempo en oración para preparar nuestra alma, preparar nuestro espíritu y mantener a esta carne bajo disciplina. Puede ser la diferencia entre usted dar un buen testimonio o un mal testimonio, porque se preparó especialmente por la mañana. Cuando esta mañana hablábamos, esta mañana le enseñaba de que Dios no simplemente quiere que usted ore un par de minutos aquí y allá. Lo que Dios exige, de acuerdo a el principio, es que nosotros caminemos con Él. Es una comunión constante con Él. Adán y Eva caminaban con Él. Enoc caminaba con Él.
Noé caminaba con él. Vemos los hermanos como el rey David y Daniel. Esta gente te oraban 3 veces al día. Tenían una constante comunión. Los apóstoles te oraban 3 veces al día. Tenían una constante comunión con Dios. Entonces, psicológicamente hablando, eso es extremadamente importante porque eso te arregla tu mente. Tu mente mantiene el conocimiento de que le servimos a un Dios que es más grande que cualquier problema que nosotros podamos confrontar. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, el problema se hace grande. ¿Ves? Y por eso es que ustedes ven muchos cristianos que actúan de la misma forma que actúa el mundo. El mundo está lleno de ansiedad y de depresión. La iglesia está llena de ansiedad y de depresión. Tú le preguntas, ¿cómo estás, hermano? En victoria. De verdad, ¿tú me entiendes? Porque tú cuando hablas con ellos 5 minutos y te dicen, ay, las cosas están malas. En Puerto Rico yo he escuchado que las cosas están malas más de 1.000.000 de veces desde que llegué allá. Hermano, ¿cómo está? Las cosas están malas y esto y lo otro, pero yo te veo a ti todo gordo. A ti no te falta el alimento, tienes una casa, tienes carro, tienes esposa. ¿Cómo que las cosas están malas? No, que el gobierno esto, que el gobierno ¿de qué? Si tú aquí puedes adorar a Cristo abiertamente. ¿Qué importa los gobiernos? ¿Tú me entiendes? Pero su mentalidad está ahí porque esas son personas que no pasan el tiempo con Dios, entonces los problemas se convierten en gigantes. ¿Ves? ¿Se acuerdan que en la Biblia había gigantes? Los israelitas se enfrentaban a gigantes. Esos gigantes son simbólicos de lo que nosotros pasamos hoy día. Problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas de tristeza, de depresión y un montón de cosas. Y los gigantes se hacen grandes. Esos gigantes no eran grandes para Dios. ¿Ves? Y los hombres de Dios que pasaban tiempo con Dios como David, que aún a una edad adolescente se enfrenta a un gigante como Goliat. Hermano, Goliat medía 9 pies. Y Goliat era un guerrero. Era un soldado y aquí viene este teenager, este adolescente ahí. Si yo ahí en los campos, yo me ponía a pelear con osos y leones y yo los dominaba. Mano, ¿ustedes han visto osos? Yo vi osos. En Alaska, los osos no. Yo te digo una cosa, yo no me voy a enfrentar a ningún oso. ¿Tú me entiendes? Los leones. Estaban en el zoológico los otros días y yo veía a esos leones y decía, ay Dios mío, esa mandíbula. Pero David se enfrentaba a esa gente, ¿por qué? A esos animales, ¿por qué? Porque David reconocía la grandeza de Dios, porque David era un hombre que buscaba de Dios en las mañanas, al mediodía y por las noches. Y aun cuando él flaqueaba en su carácter, seguía buscando de Dios y Dios lo perdonaba y él se levantaba y seguía e hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando la Biblia nos dice que la gloria de Dios está supuesta a manifestarse ahora aún más poderoso que en el tiempo del Viejo Testamento? En el Viejo Testamento el Espíritu Santo caía sobre el profeta y él profetizaba. Nosotros tenemos hoy día, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? Nuestra relación, lamentablemente nuestra relación anémica comparada con aquellos hombres, que aquellos hombres reconocían que tenían una dependencia con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Cuando nosotros empezamos a orar, a nosotros se nos acaban las palabras. Empezamos a orar y ya no sabemos de qué más orar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Nos vamos de rodillas y de repente nos quedamos dormidos ahí. Y es porque no entendemos lo que es la oración. La oración es una comunicación con Dios. Yo he visto personas que te dicen, yo me paso 2 y 3 horas con Dios, pero están ansiosos y enojados como todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se han pasado 3 horas hablando, pero no escuchando. ¿Cuánto ustedes saben que la parte más importante de la oración es cuando Él nos habla a nosotros? Y Él nos habla a nosotros a través de la palabra, pero también nos habla a nuestros corazones. Y una palabra de Dios le puede transformar la vida a ustedes más que 20,000 enseñanzas de Ángel Casiano. Entonces, una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que hacer es aprender lo que es la alabanza
y la adoración. Entonces vamos a hablar un poquito. Tengo que mirar cuánto tiempo me queda, que no me pase, porque el pastor Ramos me va a meter un limazo. Vamos a leer el Salmo 100. Ok, el Salmo 100. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios y vamos a leer ese Salmo. Salmo 100, vamos a leerlo completito. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Pueden sentarse, hermanos. Todo lo que nosotros tenemos que aprender de alabanza y adoración está en este salmo. Lo que pasa es que ¿cuántos entienden que la Biblia no se escribió en español ni en inglés tampoco? La Biblia se escribió el Viejo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Entonces nosotros tenemos que estudiar lo que significan ciertas palabras en el idioma original. Y gracias a Dios que hoy día tenemos formas de nosotros poder saber lo que estas palabras significan. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros hablamos de cantad alegres a Dios, esa palabra cantad significa grito, pero es un grito de guerra. ¿Ok? Cuando usted ve películas como Braveheart o películas así que son de mucha guerra, de mucha acción, usted se da cuenta que hay un grito. Antes de entrar a la pelea, hay un grito. ¿Cuántos de ustedes han estado envueltos en deportes? ¿Ve? Usted está envuelto en deportes, hay un grito que uno se echa. Digo, si quiere ganar, ¿tú me entiendes? Pero un equipo que está mentalmente fuerte se echa un grito que el otro equipo se pone nervioso, ¿tú me entiendes? Es un grito de guerra. ¿Ves? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de la alabanza, en un momento dado tiene que haber un grito de guerra. Aunque la alabanza envuelve la música, hay un aspecto de la alabanza que definitivamente es música. Hay aspectos de la alabanza que no tienen nada que ver con la música, que es usted levantar ese grito ante los retos que le da la vida. ¿Ve? De repente usted recibió una mala noticia, lo botaron del trabajo, tiene biles acumulados, de repente un hijo está envuelto en las drogas, una hija envuelta en una relación que usted sabe que no le conviene, usted recibe unas noticias malas de un doctor y en ese momento Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Esas malas noticias no impresionan ni toman a Dios de sorpresa. Entonces, en ese momento, hermanos, tiene que haber un grito de guerra. Yo le declaro la guerra a estas malas noticias. Yo le declaro la guerra a esta enfermedad. Yo le declaro la guerra a esta depresión, a esta ansiedad, en el nombre de Jesús. No en su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso que ustedes escuchan que en esta canción que yo escribí, qué pedantería, ustedes notan que entre la canción hay unos gritos, ¿me entiendes? Y hay unos gritos que yo me he hecho y muchos de esos gritos son gritos de guerra. ¿Tú me entiendes? De saber que, de yo mismo comprender que no importa lo que está pasando en la iglesia hoy día, la iglesia es la única institución que va a sobrevivir. Es la única institución que se va a arreglar. ¿Tú me entiendes? Que es que nosotros tenemos algunos gigantes hoy día que vienen en contra de nosotros y entonces nosotros tenemos que declararle la guerra. Y de ahí usted escucha esos gritos que salen del alma y a veces son gritos más altos, a veces son gritos más bajos, pero son gritos que salen porque nos prepara a nosotros para la guerra.
problema es que muchos de nosotros, Satanás nos ha sacado ese grito. Y caminamos así. Caminamos ya como si hubiésemos perdido. ¿Sabía usted, hermano, que usted y hermana, que usted tiene todo lo que usted necesita para ser exitoso en el reino de Dios? ¿Lo sabía? Que aun cuando nosotros los cristianos nos caemos, el caerse, el resbalarse, eso es algo que Dios lo puede tornar para bien. Si aun cuando usted fracasa, eso se convierte en una enseñanza. Pero un cristiano que sigue la voluntad de Dios no puede perder. Estamos destinados a ser exitosos de acuerdo al reino de Dios. Ahora, bien importante, que usted descubra lo que Dios quiere para su vida. ¿Ve? Porque tu yugo, el tuyo, es fácil, es liviano, el tuyo. Pero si tú quieres ser como yo o yo quiero ser como tú, ahí es donde la cosa se pone pesada. Porque estamos tratando de operar en una posición que no nos pertenece. Y ahí es donde las cosas se ponen pesadas. Pero cuando usted descubre lo que usted está llamado a hacer, hermano, usted puede hacerlo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. No se sabe qué era lo que tenía. Lo que sí se sabe es que oró 3 veces. ¿Se acuerdan? Oró 3 veces. Tenía un aguijón ahí en la carne, algo tenía, oró 3 veces. Dios le dijo que no. Usted sabe que hay veces que Dios dice que no. Esta cuestión de que lo que yo declaro se hace, eso no es bíblico. Nosotros no podemos manipular a Dios. Dios hace lo que da la gana. Y hay veces que Dios dice que no. A Pablo le dijo que no. Le dijo, pero mi gracia es suficiente. Entonces, ¿qué sabemos de Pablo? Lo que sabemos de Pablo, de acuerdo a los libros de historia, fue que fue asesinado horrendamente. Le cortaron la cabeza por la predicación del evangelio. Pero Pablo en 2 de Timoteo nos dice que él peleó la buena batalla. Y fue la buena batalla de fe. Y nos dice también que él terminó su carrera. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que independientemente del aguijón que él tenía en su carne, independientemente de las limitaciones, de los problemas, lo que sea, Pablo pudo declarar que él terminó lo que Dios le mandó a hacer en este mundo. Entonces, cada uno de nosotros aquí sentados, si no escuchan nada más, escuchen esto, que también Dios quiere que ustedes termine y haga, complete lo que Dios le ha mandado a hacer en esta vida. ¿Sabía usted, hermano, que todo cristiano tiene llamado? ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene propósito. Algunos son músicos, algunos son cantantes, algunos son predicadores, algunos son carpinteros, algunos son hombres y mujeres de negocios. Y muchos cristianos se están muriendo sin llevar a cabo lo que fueron llamados a hacer. Se están sentando en las iglesias domingo tras domingo, domingo tras domingo, se sientan, hacen exactamente lo mismo todos los domingos, nada. Y algunos se pasan 30, 40 años en la misma iglesia y lo más seguro cuando se mueran alguien va a decir, mira, el hermanito Pedro era fiel. Era fiel para Dios. Porque cuántas veces Dios lo llamó a ese hermanito Pedro a hacer esto, a hacer lo otro y no quiso hacerlo. No, la fidelidad es en cuanto a Dios, lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Como dije esta mañana, yo tengo 58 años, de acuerdo al Salmo 90, nosotros pues duramos la vida, una vida completa, 70 años. Si usted tiene 70 años, gloria a Dios, usted vivió una vida completa de acuerdo al Salmo 90. Los más fuertes llegan a los 80, gloria a Dios. Entonces yo tengo que entender que si tengo 58 años, los próximos 12 años para mi vida son extremadamente importantes. Tengo que mantenerme saludable para poder cantar, porque mucha gente a mi edad ya se le fue la voz. ¿No me entiendes? Pero tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo no puedo estar jugando jueguitos en los próximos 12 años de mi vida, porque sé lo importante que son. ¿Por qué? Porque yo he perdido mucho tiempo. No sé ustedes, yo he metido mucho la pata. Yo he cometido muchos errores.
Entonces yo le pido a Dios, Dios mío, redime mi tiempo. Ayúdame, Padre, para que cuando me llegue mi día, yo pueda decir como el apóstol Pedro, que yo peleé la buena batalla y que hice lo que Dios me mandó a hacer. Para eso necesito ese grito de guerra. Cuando vengan esos momentos difíciles, ese grito de guerra que me recuerda que la guerra no es mía, la guerra es de Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya. Pero entonces hay otro grito más. Cuando vamos al verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces dice aquí, alabadle, bendecid su nombre. Esa palabra alabadle ahora habla de otro grito. Y ese grito es diferente. Ese es un grito de victoria. De la mejor forma que la podemos entender es a través de los deportes. Cuando nosotros vamos a ver un juego de béisbol, un juego de soccer, lo que sea, y nuestro equipo gana, ¿qué hacemos? Amén, se forma una gritadera. Es un sonido peculiar, ¿verdad que sí? Ese sonido, si usted ha estado en un estadio y usted escucha ese grito, es algo peculiar. Ahora mismo que los Knicks, me parece que ganaron, ¿verdad? Los New York Knicks ganaron. Ahí Nueva York está arriba abajo. Ese es el grito que estamos hablando aquí. Es un grito de victoria. Es un grito que reacciona a lo que hemos visto. ¿Ve? Usted vio a su mejor equipo ganar y usted reacciona. ¡Ah, qué tremendo! Y a veces hasta perdemos la voz y todo. Aquí estamos hablando de que usted ha visto lo que Dios ha hecho en su vida, ha visto lo que Dios ha hecho a través de su palabra, ha visto el poder, las maravillas de Dios y usted se echa ese grito que es un grito de victoria. Y ese grito muchas veces nos los echamos aun cuando la victoria no ha llegado. Lamentablemente, la pedantería de nosotros los seres humanos, de nosotros los líderes, ha limitado a las iglesias a echarse esos dos gritos. ¿Ves? Porque en algunas iglesias pues no, ¿verdad? No te puedes manifestar mucho porque si tú te pones muy contento pues te pueden sacar de la iglesia. Yo tengo un amigo que lo botaron de la iglesia por decir aleluya muchas veces. Cada vez que el pastor predicaba aleluya, aleluya, y un mujer se le acerca, aquí no hacemos eso, no hacemos eso. Y como era un tipo así tan contento, aleluya, lo sacaron para afuera, lo botaron de la iglesia. Es como si nosotros cuando la última vez que nos gozamos de verdad era cuando estábamos en el mundo. Que ahí no teníamos razón para gozarnos, pero cuando estábamos en el mundo nos gozábamos. Ahí poníamos la salsa, poníamos el merengue y la cumbia y todo eso y celebrábamos y todo eso y nos embocachábamos y no teníamos ni razón para celebrar. Y es como si ahora que somos cristianos que verdaderamente tenemos razones para celebrar, la religión de hombre nos ha quitado la habilidad de celebrar. David bailaba y a David se le cayó la ropa, se quedó ahí. Yo no sé si se quedó desnudo en calzoncillo, yo no sé, pero la esposa no le gustó. ¿Tú me entiendes? Pero David era rey y él danzaba delante de Dios con alegría mientras traía el arca. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros ahora tenemos tanta dignidad que no manifestamos ese grito de victoria, ese grito de guerra, ese grito que nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Yo le sirvo a Dios. ¿Sabes qué? Aquí la vamos a hacer. Aquí lo que Dios quiere para mí va a pasar. Que si no tengo toda la comida que quiero en la mesa, ¿sabes qué? Si lo que tengo es un aguacate ahí, le meto sal a ese aguacate y ya, y gloria a Dios por eso. Que sabemos estar contentos cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, como decía el apóstol Pablo. Esos gritos son extremadamente importantes para nosotros. Entonces muchas veces cuando usted está en su tiempo de oración, porque quizás en la iglesia no se lo permitan, pero cuando usted está en su tiempo de oración solo o a solas, échese ese grito.
Se levanta por la mañana, se siente un poco triste, está preocupado por un hijo, está preocupado por una hija, qué sé yo, se siente así, échese ese grito. Yo allá en esa montaña, allá en Guayanilla, hermanos, ya los vecinos me conocen. Porque yo tengo una cosa, yo me echo unos gritos allá, cuando estoy cantando, estoy a solo, y los vecinos, yo creo que ya ahorita me llama la policía. Porque es que pasamos por problemas de verdad, ¿me entiendes? Y tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Quizás no podemos hacerlo en nuestra congregación los domingos, está bien. Pero aquí nosotros lo que nos pasamos es una hora. ¿Y qué pasó el resto del día? ¿Y qué pasó el resto de la semana? Y muchas veces me pasa que me levanto por la mañana y mis pensamientos están tristes por alguna razón. Y me levanto, ay Dios mío, yo no tengo ganas de hacer nada hoy. Pero como ya yo disciplino esta carne, yo no, hoy vamos a orar aquí. Y me meto a orar. Y pongo música. Música que alaba a Dios. Música que me recuerde la grandeza de Dios. Y empiezo a cantar. Y empiezo a alabar a Dios. Y empiezo a buscarle el rostro de Dios. Después empiezo a interceder por los hermanos. Y ya en media hora, 45 minutos, lo que sea que estaba en mente se fue. Y ya estoy listo. Una hora y media, estoy listo. Me cambio la ropa y a trabajar en el patio. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo a nosotros nos da energía. ¿Cuántos de ustedes saben que para usted hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, necesita la energía? El Espíritu Santo le da esa energía. Entonces, hermanos, no tengan vergüenza. Parte de la oración, ponga su música favorita. Ponga su música favorita, la que sea. Después, no importa el ritmo, lo que importa es la letra. Y usted ponga esa música ahí. ¿Ah? Ustedes han visto los boceadores. Cuando los boceadores entran, mi hermano Carlos era boceador. Cuando los boceadores entran, ponen la música. ¿Me entiendes? Y el boceador entra, ¿verdad? Como yo. Y es la música que le da esa energía. Entonces nosotros tenemos algo más grande, que es la unción del Espíritu Santo. Y con esa música ungida, y uno se levanta y uno está listo para confrontar los retos del día y para confrontar las bendiciones del día. Cuando venga la bendición nos mantengamos humildes. Y cuando vengan los retos que no perdamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.